Buenas tardes, gracias por su paciencia porque hoy empezamos un poquito más tarde por atraso atribuible al profesor. Eh, Les comentaba que en el tema 3, dijéramos de alguna manera, se contienen una introducción al derecho tributario que ya la hemos visto en la introducción al derecho financiero y tributario. Si ustedes se fijan en las últimas filminas de la presentación de la lección 1, ya se toca este tema del derecho tributario, qué es y cuáles son sus características más relevantes. Después el tema 3 del programa contiene la diferencia en impuestos, tasas y contribuciones, que ya la hemos visto en la lección 2. Y finalmente se aterriza en el tema de parafiscalidad, que también ya lo vimos en la lección pasada. De tal manera que esta lección sobre principios constitucionales, que es la lección 4 del programa, de alguna manera es un poco raro porque pasamos de la 2 a la 4, de la lección 2 o del tema 2 del programa a la lección 4, pero es porque la lección 3, dijéramos, quedó subsumida, ya vimos el contenido de esa materia en las lecciones 1 y 2. Toca pues que veamos los principios constitucionales del derecho tributario. Como dijimos en la lección 1, esta materia tiene que ver con la parte de los ingresos, que llamamos tributos, y la parte de los gastos, que solemos llamar derecho presupuestario. Y el conjunto de ingresos y gastos es el derecho financiero. Estos principios constitucionales que vamos a ver se refieren sobre todo al derecho tributario, es decir, a la parte de los ingresos, a la parte de los tributos, impuestos, tasas, contribuciones especiales, también algo de parafiscalidad y de precios públicos. Es decir, aunque existen y aunque son muy importantes, nuestro programa no tiene principios constitucionales presupuestarios. Existen, están en la Constitución Política, hay una ley de presupuestos públicos que desarrolla esos principios constitucionales, pero para efectos de nuestro programa vamos a ver solo principios constitucionales tributarios. Y quisiera introducir, perdón, sí me están escuchando, ¿verdad? Si hay alguien que, si no me estoy escuchando, por favor Sí, me lo profe, hace sí saber. se escucha. Ah, bueno, gracias. Habrán ustedes visto en sus lecciones de derecho constitucional que existen básicamente dos tipos de control de constitucionalidad. Un tipo de control concentrado y un control desconcentrado. El control desconcentrado es el propio de los países de tradición jurídica anglosajona. No hay un órgano especializado en verificar que se cumpla la Constitución. Todos los tribunales, y más que los tribunales, también los órganos administrativos, deben en su propio proceder, en su actuación, respetar la supremacía constitucional. En ese control desconcentrado es particularmente importante el tema de los precedentes, el tema de la autoridad jerárquica de los tribunales. Entre más alto sea el tribunal, más fuerza vinculante tienen sus fallos en todas las materias y también en la materia constitucional. Es un control desconcentrado porque no está concentrado en un órgano, sino que está residenciado en todos los órganos judiciales que aplican la norma y en los órganos administrativos también. La otra gran forma de controlar la constitucionalidad se refiere
al sistema continental, al sistema vienés, al sistema, si dijéramos, deriva de la tradición jurídica germana, franco-germana, y cuyo mayor expositor quizás fue Kelsen en su momento. En este otro sistema, el control de constitucionalidad está concentrado en un órgano especializado, en tribunales constitucionales. En nuestro medio tenemos un control mayormente concentrado. No es que no tengamos nada de control desconcentrado. Tenemos un control mixto. Pero dijéramos con preeminencia o con supereminencia de parte del control concentrado. O sea, tenemos un órgano especializado, que es la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia, ante la cual hay unos procesos especializados, la acción de inconstitucionalidad, el recurso de amparo, la consulta judicial de constitucionalidad, la consulta facultativa legislativa de la Asamblea Legislativa o de 10 diputados a la Corte de Constitucionalidad, a nuestra Sala Cuarta. Es decir, tenemos un órgano que concentra esas potestades de fiscalización de cumplimiento de la Constitución y de sus principios, mientras que en el sistema inglés no hay un órgano encargado, sino que todos los órganos judiciales tienen ese encargo. Por tanto, los órganos desconcentrados anglosajones, no hay procesos o procedimientos propios del control de constitucionalidad, sino que lo que hay es la aplicación en cualesquiera procesos ante cualesquiera tribunales. Nuestro sistema es prioritariamente, mayoritariamente concentrado. Tenemos un órgano de control de constitucionalidad, que es el que tiene la última palabra. Noten incluso que aunque jerárquicamente tiene la misma jerarquía, el mismo nivel jerárquico que la sala primera o que la sala segunda o que la sala tercera, puede declarar inconstitucionales dichos o doctrinas jurisprudenciales de esas otras salas. Aunque tenga el mismo nivel jerárquico, de alguna manera, por la supereminencia de la Constitución como fuente de derecho, puede incluso enmendarles la plana a esas otras salas de nuestro Poder Judicial. No obstante, la Ley Orgánica del Poder Judicial de Costa Rica dice que la norma inconstitucional, cuando hay certeza de inconstitucionalidad, debe ser desaplicada. Dicho en otras palabras, cuando el aplicador de la norma, y esto aplica, aunque eso es una norma que está tomada de la Ley Orgánica del Poder Judicial, del artículo 8, también podemos decir que el Código Procesal Contencioso Administrativo permite casación cuando se violen normas o principios constitucionales, lo cual quiere decir que eso obliga al órgano administrativo a aplicar esas normas constitucionales, lo cual es una característica del sistema desconcentrado. Esto es, la administración tributaria está obligada ante dos normas incompatibles entre sí a aplicar la norma de mayor rango. Y esa norma de mayor rango, como no puede ser otra, es la Constitución, e incluso más arriba que la Constitución política puede serlo los tratados de derechos humanos que tengan mayor protección en esa materia que la misma Constitución política.
Es decir, aunque Costa Rica tenga un sistema concentrado de control constitucional, también tiene características o rasgos propios del control desconcentrado. Una primera eh, característica o rasgo es que se ha de desaplicar la norma inconstitucional, es decir, la propia norma legal puede ser desaplicada por el operador de derecho cuando tenga certeza de inconstitucionalidad. Y en segundo lugar, otro rasgo es que la interpretación de las normas, o sea, si yo ante dos posibles sentidos de la norma tributaria hay uno de ellos que es más conforme con el texto constitucional, esa es la interpretación que debe prevalecer. En el primer caso, desaplicación es una norma cuyo sentido, cuya interpretación está clara, no hay dudas, no es que hay dos o más eh, posibles interpretaciones, sino que hay directa desaplicación de la norma por violar principios constitucionales cuando se tiene certeza de esa inconstitucionalidad. El segundo rasgo es cuando una norma que no es inconstitucional, pero que admite dos interpretaciones, incluso podríamos llegar más allá, dos interpretaciones, ambas constitucionales, pero una más constitucional que la otra, una más conforme con los principios y con la jurisprudencia constitucional, debe el intérprete preferir esa interpretación según el contexto constitucional. Podríamos poner en duda que los métodos de interpretación, que como ustedes recordarán están en el artículo 10 del Código Civil, no hablan específicamente de los principios constitucionales. Y esta duda ha sido resuelta doctrinariamente diciendo, es que la Constitución es el contexto en el cual todas las normas jurídicas deben ser interpretadas. Y la finalidad constitucional prevalece sobre la finalidad que haya tenido en concreto el legislador al aprobar la norma. Es decir, ese control desconcentrado se manifiesta en que la interpretación de la norma debe hacerse según el contexto constitucional. No puede haber nada que escape a ese contexto constitucional. Y según la finalidad o los fines perseguidos por la constitución política. Antes de pasar, quisiera poner un ejemplo que nos permita aterrizar un poco estas ideas sobre control constitucional. Hace ya bastantes años se presentó una consulta tributaria, es decir, se pidió a la Administración Tributaria, a la Dirección General de Tributación, su opinión, su interpretación sobre una norma. La norma cuya interpretación se le pedía es la norma del artículo, de los artículos 8 y 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que dicen que los gastos incurridos fuera del territorio nacional no son deducibles a efectos del cálculo del impuesto sobre la renta, excepto si están expresamente autorizados por la ley del impuesto sobre la renta. Así, por ejemplo, el artículo 8 autoriza las dietas que se paguen a juntas directivas fuera del territorio nacional para que sean deducidas por el contribuyente en el territorio nacional. También están expresamente autorizados los gastos de publicidad y mercadeo, los gastos de salarios, las dietas que ya les comenté de los directores.
Sin duda, esa es una norma ya muy vieja, la ley de impuestos sobre la renta, aunque ha sufrido muchas reformas, es una ley de los años 80 y la mayor parte de esa norma, pues finalmente fue una actualización de una ley anterior que era de los años 40, de la ley del impuesto sobre la renta de los años 40. Es decir, cuando esa ley, todavía en los años 80, ya menos que en los 40, pero todavía en los años 80 del siglo XX, cuando se aprobó, la economía costarricense era una economía basada en los recursos locales, en las ventas locales y en los gastos locales. Solo excepcionalmente había gastos que pudieran incurrirse en el exterior. Ni siquiera los gastos de importación, porque los gastos de importación, digamos, quedaban muy bien documentados, no ofrecían duda con la declaración aduanera al pasar por la aduana. Pues bien, la consulta que se sometía a la Dirección General de Tributación era la de un servicio de courier en Centroamérica, cuyos aviones, los aviones que se utilizaban para ese servicio de courier, eh, tenían bandera panameña, o sea, volaban a todo Centroamérica, pero estaban registrados o inscritos en Panamá y el alquiler era un alquiler que se pagaba en Panamá. La empresa de courier era un contribuyente costarricense que pagaba gastos de arrendamiento a Panamá y pagaba gastos de combustible a Honduras, porque en ese momento el combustible hondureño era más barato, el combustible para aviones era más barato en Honduras que en Costa Rica y que en otros países de la región. Y mucho del personal pues era de la región centroamericana. El personal pues en realidad no tenía mayor problema porque los gastos de personal están expresamente autorizados como deducibles. Pero el arrendamiento y el combustible representaban algo así como el 80% de los costos de ese servicio de courier. Y puestos esos números en la consulta, le preguntaban a tributación, ¿puedo deducir los gastos de arrendamiento y los gastos de combustible? Y contra la norma expresa de la ley del impuesto de la renta que dice que salvo que estén expresamente autorizados no son deducibles los gastos incurridos en el exterior, la Dirección General de Tributación contestó, desaplico esa norma por inconstitucional, porque tengo certeza de su inconstitucionalidad, puesto que la ley del impuesto de la renta se rige por el principio de capacidad económica. Y desconocer el 80% de los gastos significaría una violación a ese principio de capacidad económica. Dijo la Administración Tributaria en aquella ocasión algo que me parece que es importante traer a colación en esta clase. No es lo mismo la certeza de la inconstitucionalidad que la duda de inconstitucionalidad. Cuando un tribunal, cuando un juzgado tiene certeza de inconstitucionalidad, está obligado a desaplicar la norma inconstitucional. Cuando tiene certeza de inconstitucionalidad, por los precedentes de la Sala Constitucional, por ejemplo, porque ha habido reiterada jurisprudencia que declara una determinada norma o normas en el mismo sentido, inconstitucionalidades que afectan a la norma que se quiere desaplicar, aunque formalmente no haya sido todavía expulsada del ordenamiento jurídico. En cambio, la Ley Orgánica del Poder Judicial dice que cuando no hay certeza, sino cuando hay duda de inconstitucionalidad, el juzgado o el tribunal está obligado a consultar a la Sala Constitucional. Cuando hay duda, consulta. Cuando hay certeza, desaplica. Si bien no es exactamente lo mismo por parte de la Administración Tributaria, la Administración Tributaria, por ejemplo, no puede consultar en caso de duda a la Sala Constitucional.
sí puede desaplicar cuando tiene certeza de inconstitucionalidad. Dicho en otras palabras, esto deriva de la jerarquía de las normas, de la pirámide de Kelsen. Entre dos normas del mismo rango tengo que escoger. Pero si una norma tiene mayor rango, y obviamente tiene mayor rango las normas de la Constitución política, no me queda más que aplicar la norma superior y desaplicar la norma inferior, que fue lo que hizo en este caso que les comentaba de la consulta tributaria sobre los gastos del servicio de courier centroamericano. Suele decirse que los principios constitucionales tributarios, les recuerdo que no estamos hablando de los principios presupuestarios, de los principios que a veces suelen decirse por antonomasia del derecho financiero, sino que estamos hablando solo de la parcela de esos principios del derecho financiero que se refieren a los temas tributarios. Suele encararse su estudio o acometerse su estudio dividiéndolos en dos clases de principios. Los que atañen a la justicia tributaria material, es decir, al contenido de las normas, suelen llamarse principios constitucionales de justicia material. Mientras que los que atañen a las formas, y en concreto al proceso formativo, al proceso legislativo de creación de la norma tributaria, suelen llamarse principios de justicia tributaria formal. Algunos de estos segundos del proceso de formación de la norma no son exclusivos, ni siquiera mayormente exclusivos, de parte de la materia tributaria. Son muy comunes a otras materias. El proceso de formación de la ley no es específico para la norma tributaria, salvo dos o tres cositas. Pero sí podríamos decir que tanto desde el punto de vista histórico, la revolución de los varones ingleses contra el rey, la constitución de Cádiz de 1812, la constitución estadounidense de 1789, nuestra constitución política de 1949, la constitución española de 1978. Decía, todas esas normas, toda esa historia constitucional, de alguna manera tuvo mucho que ver con la materia tributaria. Es decir, quizás la materia tributaria fue con lo que se hizo evidente la necesidad del principio de reserva de ley, por ejemplo. No taxation without representation. No puede haber impuestos sin que estemos representados en el parlamento que los impone. Y al menos desde el punto de vista histórico estuvieron muy vinculados a los tributos. Después ha habido reserva de ley para otras materias. Pero yo diría que las primarias fueron la tributaria y, bueno, también la penal, obviamente, ¿verdad? No puede haber delitos sin ley que los sancione. Y además de esas normas específicas, más vinculadas a la materia tributaria, específicamente tributarias, o esos principios como la reserva de ley, el principio de legalidad o reserva de ley, hay otras normas, la aplicación en el tiempo y en el espacio de la norma tributaria, que sin duda son principios que aplican para toda la producción legislativa, no hacen especiales distingos respecto de la materia normada, pero que tienen alguna particularidad, tienen alguna característica propia en materia tributaria. Incluso podríamos decir qué principio constitucional es más general que el principio de igualdad o el principio de generalidad. Eso aplica para todas las materias. Las discriminaciones odiosas lo son por su prohibición constitucional en primer lugar.
Pues bien, es doblemente odioso si hay una discriminación que además tenga que tener consecuencias económicas, consecuencias tributarias en el bolsillo de los que están sometidos a la constitución política. Este tipo de principios que, como digo, son más generales, no están expresamente vinculados a la materia tributaria, sino más bien tienen vocación de ser reguladores de toda la materia jurídica, atañen al proceso de formación y atañen también a la aplicación en el tiempo y en el espacio de las normas, de todas las normas, con algunos matices o con algunas particularidades en materia tributaria. Como digo, los primeros principios, cómo deben ser las normas, el contenido, suelen llamarse principios de justicia tributaria material. Y los segundos, cómo se forman esas normas, no cuál es su contenido, sino cómo se crean, suelen agruparse bajo la cápita de justicia tributaria formal. Hay un problema terminológico en esas dos distinciones que hemos dicho. Podría parecer, no es así, pero alguien podría tener la impresión de que los principios de justicia tributaria material son más importantes, son más relevantes que los principios de justicia tributaria formal. Pero eso no es cierto. Todos los principios que veremos en las próximas dos lecciones son principios constitucionales, es decir, no hay jerarquía entre ellos, son especialmente importantes con el mismo grado de importancia. Si los separamos es únicamente para efectos de estudio, únicamente para entenderlos mejor. Es decir, solemos dar primacía, solemos dar más importancia a la justicia material que a la justicia formal. El formalismo, de alguna manera, va poco con la mentalidad del costarricense, pero además va poco con la mentalidad del jurista. Pero eso no es así. Cuando decimos el principio de reserva material de ley, estamos garantizando con ese principio el que las normas hayan sido suficientemente debatidas, el que su justicia tributaria material haya sido puesta en la balanza por los legisladores. No son menos importantes, son igualmente importantes. No hay relación de jerarquía entre los principios de justicia tributaria material y los de justicia tributaria formal. Además de, por el lado de los principios, suele decirse que esta materia también contiene los límites. Dicho en otras palabras, los principios constitucionales no solo son una guía, no solo son un parámetro de a qué cosas debe aspirar el legislador. Cuando se habla, por ejemplo, del principio de capacidad económica, no es solo que el legislador debe aspirar a que las normas tributarias que cree aspiren a reflejar el principio de capacidad económica, que el rico pague como rico y el pobre pague como pobre, o no pague si no tiene capacidad contributiva, sino que además de principios son también límites, son también fronteras que no puede traspasar el legislador. El legislador no puede ir más allá de lo que le permite la norma constitucional. Vamos entrando en materia. El más importante de los principios de justicia tributaria material no es el único, pero es el más importante y a veces es el que en el que se subsumen todos los otros principios, tanto que si no se le ponen más apellidos cuando se habla de justicia tributaria material, se está hablando de capacidad económica, principio de capacidad económica o contributiva. Hay más principios, pero como digo, este de alguna manera los engloba a todos. Tiene una especie de fuero de atracción
eh, regula distintas cosas. En un primer punto podríamos decir, ese principio de capacidad económica, ese principio de justicia tributaria material, establece un límite en cuanto a los fines que justifican la tributación. Los fines de la norma tributaria no pueden violar la Constitución política. Ya no dijéramos solo el contenido, sino los fines que se buscan con el tributo. No obstante, se admite el uso extrafiscal del tributo que estuvimos hablando en la última clase. Es decir, el tributo puede utilizarse para otros fines además de los fiscales. El tributo puede utilizarse para disuadir una conducta. Por ejemplo, puede utilizarse para disuadir el consumo de alcohol o de tabaco, o en tiempos más recientes, el consumo de azúcares o de calorías o de grasas, para disuadir, ese es uso extrafiscal. O puede utilizarse para promover, y se utilizan para promover básicamente los beneficios o exenciones. No es la única herramienta que se utiliza extrafiscalmente con el tributo, pero sí una de las más importantes. Eso entra dentro del principio de capacidad económica o de capacidad o de justicia tributaria material. No está prohibido el uso extrafiscal del tributo. Puede utilizarse siempre que no se viole el principio de capacidad económica, por lo menos que no se viole de manera suficientemente significativa como para que aquello sea grave. Un ejemplo. Yo puedo poner impuestos a los electrodomésticos, pero yo no. El legislador puede poner impuestos a los electrodomésticos que se compren en todo el territorio nacional. Y puedo también, como legislador, decir los electrodomésticos que se compren en Golfito tendrán una exención. ¿Y cuál es la conducta que estoy promoviendo? Estoy promoviendo que la gente vaya a Golfito a comprar los electrodomésticos. Lo que no puedo es violar, o sea, el uso extrafiscal del tributo me permite hacer eso que acabo de describir. Pero no puedo usar unos impuestos en el resto del país tan graves, tan acentuados, tan pesados, que viole la capacidad económica. O sea, que no pueda, por el tributo, comprarse esos electrodomésticos en el resto del país. Ese es un límite al uso extrafiscal del tributo. O sea, se puede utilizar para promover unas conductas o disuadir otras, pero no de tal manera que se conviertan en prohibitivas. No de tal manera que sea tan intensa la extrafiscalidad que termine justificándose un monopolio. Profe, Sí, se me viene a la mente, pero es un impuesto, pero es para importar. En esos casos cabe lo mismo. sí, sin duda, sin duda. Es que aquí en el país, por un curso que yo llevé en mi otra carrera, vimos que hay ciertos productos, me acuerdo que era como menudos de pollo, que tenían un impuesto del 125% para la importación. Entonces nosotros lo clasificamos como un impuesto al final proteccionista para la industria nacional. Sí, Pero, o sea, ¿cuál es el parámetro para decir? Pues realmente no hay un parámetro, pero el 125% es mucho más del doble del precio. sí. Hay un problema de parámetros. O sea, la Constitución, o más bien la jurisprudencia constitucional, habilita el uso extrafiscal del tributo, pero ese límite de hasta dónde puede llegar, eso no ha sido definido ni por la ley ni por la jurisprudencia. Un caso parecido es el de la importación del arroz.
eh, es prohibitivo, lo que hay es una especie de monopolio creado por ley, y de tal manera que los que pretendan importar arroz fuera de ese monopolio se ven sometidos a unas cargas tributarias excesivas. O sea, cuando la intensidad de esa extra fiscalidad es tal que termina o imponiendo un monopolio o directamente prohibiendo la actividad, sin duda se viola la Constitución política. No te puedo contestar si 50 es constitucional y 55% ya no. Realmente no lo sé y la sala no lo ha dicho. Sería como justificar en el caso concreto que dicha imposición de tal monto hace que el mercado se vea casi que obstruido o monopolizado. Así es, así es. Más adelante veremos que hay otros parámetros, por ejemplo, en la imposición sobre la renta, está claro que la exacción, la cantidad de dinero privado que por el tributo pasa a ser parte del erario público, no puede exceder del 50%. Ese es un parámetro internacional. La primera que lo puso fue el Tribunal Federal Constitucional Alemán. Después los argentinos han elaborado a partir de ahí. Y en general está bastante admitido que no se puede sustraer más del 50%. Una porción sustancial es aquella que supera el 50% de la riqueza privada. No puede ser objeto de tributación. Pero no tenemos ese tipo de parámetros, ese tipo de límites tan desarrollados en otras materias como podría ser los impuestos al consumo o los impuestos del tipo al valor agregado. Junto a la par de el principio de justicia tributaria material, incluso siendo parte de ese principio de justicia tributaria material, está inscrito el deber de solidaridad. De hecho, nuestra sala constitucional ha dicho que en la Constitución política costarricense no está expreso como tal, como principio, el principio de capacidad económica. Si ustedes leen la Constitución, esa expresión principio de capacidad económica o capacidad contributiva no está reconocido de manera eh, expresa, absoluta, que no admita dudas. La Sala Constitucional ha dicho, no obstante, que no existe de manera expresa, sí que existe, está implícito en la combinación de varias normas, a saber, la combinación del artículo 18 de la Constitución Política. Todos los ciudadanos están obligados a contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, todos. Conjugado con el artículo 33 de la Constitución Política, que prohíbe las discriminaciones, que establece el principio de igualdad. Todos han de contribuir como igualmente, en la misma proporción. Y el principio de propiedad, esto es, la intensidad, la finalidad de la tributación no puede ser tal que extinga el derecho de propiedad, reconocido por la Constitución Política. Dicho en otras palabras, es un límite a la intensidad de la tributación. Y la amalgama de esos 3 o 4 normas constitucionales puede decirse que en Costa Rica, aunque no esté expreso un principio de capacidad económica, sí que está expreso, sí que la suma de esos artículos expresan ese principio de capacidad económica. Hecha esta afirmación, hay que decir que ese mismo artículo 18 de la Constitución Política, todos han de contribuir al sostenimiento de las cargas públicas, es también una expresión del deber de solidaridad. Ese artículo, todos han de defender a la patria,
que establece todos los límites, no, todas las aspiraciones del constituyente respecto de los ciudadanos. Para ser ciudadano quiere decir que yo tengo que servir a mi país. Ese mismo artículo es el que establece el deber de contribuir a los gastos públicos. La Sala Constitucional ya hace muchos años dijo que donde ese artículo dice los ciudadanos, en realidad se refiere a todos los que viven en este país, aunque sean ciudadanos de otro país. Si vive aquí, debe contribuir. Si vive aquí, debe defender la patria que lo acoge. Dentro de ese deber de solidaridad, puede utilizarse también el tributo para contribuir al bienestar ajeno, es decir, al bienestar del menos aventajado. Esto es el principio de capacidad económica, exige a todos contribuir e incluso permite que el legislador pueda utilizar la materia tributaria para financiar las aspiraciones básicas o las aspiraciones mínimas del programa constitucional. Si el programa constitucional dice que la educación ha de ser gratuita, laica y obligatoria, pues eso sería una mera canto a la luna si no se le proporcionaran al Estado los medios para proporcionar esa educación gratuita, laica y obligatoria. Cuando el programa constitucional dice que todos tienen derecho a la salud, cuando ese programa dice que todos tienen derecho a vivienda digna, cuando dice que todos tienen derecho a aquellas cosas que exige su dignidad como seres humanos, la otra cara de la moneda es que esa actividad del Estado en procurar que se satisfagan las necesidades básicas de los habitantes del país, la otra cara es que quienes tienen mayor riqueza deben contribuir por un deber de solidaridad, incluso sin recibir nada a cambio. Obviamente, pues ese de recibir nada a cambio no es absoluto. Por supuesto que si se contribuye a que todos satisfagan sus necesidades básicas, se contribuye a que haya un ambiente, un clima de respeto y de paz social, que no habría si hay ciudadanos que se quedan atrás, si hay ciudadanos que no tienen lo mínimo, lo básico que exige su dignidad de ser humano. Es decir, hay límites en cuanto a los fines, pero también hay límites en cuanto al objeto sobre el que recae la tributación. El principio de capacidad económica, el principio de justicia tributaria material, no solo le pone límites al legislador sobre qué ha de buscar, qué cosas ha de perseguir al aprobar una norma tributaria, sino también sobre qué debe recaer esa tributación, sobre cuál es el objeto de la tributación. Y desde ese punto de vista, el objeto de la tributación, el objeto de la norma tributaria, solo puede ser manifestaciones de riqueza. No puede haber un tributo, pues no sé, a los migrantes nicaragüenses que vienen a Costa Rica. No puede haberlo solo por el hecho de ser migrantes. Puede haber un tributo por las manifestaciones de riqueza que tengan esos migrantes, en pie de igualdad con la que los tengan otros migrantes. Podría ser que sean los indígenas Nove de Panamá. O podría más bien decirse, el objeto debe referirse a una manifestación de riqueza sin referencias ni a su origen racial, ni a su origen del lugar de donde viene, ni a género,
ni a nada que no sea una manifestación de riqueza. Un segundito, por favor. Dicho en otras palabras, ya lo habíamos comentado en una lección anterior sobre la teoría de las feministas estadounidenses para financiar las cárceles de ese país. Y añadimos otras cosas que tal vez son como muy evidentes. No puede haber un impuesto a los pelirrojos, o a los gordos, o a los calvos, o a los feos, o a los guapos, o, sino que el único objeto, solo hay justicia tributaria material cuando el objeto es una manifestación de riqueza, de capacidad económica, de capacidad contributiva. Desde ese punto de vista, solo las manifestaciones de riqueza pueden ser objeto, solo pueden ser hecho generador. La única materia que es susceptible de ser escogida por el legislador como hecho generador es una manifestación de riqueza. Tiene un cierto problema en la jurisprudencia de la Sala Constitucional en materia de impuestos de patentes, el impuesto municipal de patentes. Lo que ha dicho la Sala Constitucional es que se admite en materia de impuestos municipales que haya tributos que graven la mera actividad, no la utilidad, no la riqueza que genere esa actividad, sino la mera actividad. Ha caracterizado esos principios esos tributos de patentes. Como saben, cada uno de los 82 cantones de este país tiene su propio tributo municipal de patentes. Ha dicho la Sala Constitucional que se admite por el mero permiso de hacer la actividad. Incluso etimológicamente eso es lo que quiere decir patente, el que se le otorga un permiso para desarrollar una actividad aunque no la desarrolle. Y ha dicho la Sala Constitucional, se admite que se grave la mera actividad, como disponen algunos de esos impuestos de patente. Evidentemente esa jurisprudencia probablemente no está bien fundamentada. Y eso se pone de manifiesto en épocas como la presente. O sea, hay municipalidades que están cobrando el impuesto de patentes a los patentados de su cantón, a pesar de que tienen meses de tener cerrado el local o la actividad. O incluso que aunque se los haya cerrado la autoridad de salud, o incluso la misma municipalidad por razones de la pandemia. Hay que decir, pues, que no es la mera actividad, sino que la correcta justificación de ese tipo de impuestos es la capacidad económica sectorial o marginal que deriva del uso de servicios públicos municipales indivisibles. Consumen capacidad económica que tendrían que financiar, si no fuera por la municipalidad, en el caso de que no existiera esa municipalidad. Obviamente, pues esto es una diferencia con el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es cabalmente sobre la definición de renta, la definición económica de renta, que es los ingresos menos los gastos necesarios para producir esa renta, ese provecho o ese beneficio. En otros países, estoy pensando en concreto en Argentina en este momento, más que un impuesto de patentes, es un impuesto sobre la actividad económica, es un impuesto local sobre la actividad económica, en el cual, más allá del permiso, se exige como parte del hecho generador la existencia de esa actividad económica. No es la mera actividad de que habla nuestra Sala Constitucional, sino es la actividad económica generadora de riqueza.
Hay que decir además que esa jurisprudencia, que como ya digo, me parece errada de la Sala Constitucional en materia de impuestos de patentes, también se extendió en otro fallo de la Sala Constitucional a la actividad de producción del café. La ley del impuesto sobre la renta tenía un régimen ya derogado, pero existía en aquel momento, un régimen de impuesto sobre la renta particular para los beneficios de café. Y si ya esta materia era súper discutible en materia municipal, tanto más cuando se la establecía como un régimen sustitutivo del impuesto sobre la renta para los eh, beneficios de café. Un segundo límite es un límite que podríamos llamar efectividad o requisito de efectividad de la capacidad económica. Es decir, no solo tiene que teóricamente existir una capacidad económica, sino que esa capacidad económica debe ser adecuadamente medida, ha de ser efectivamente medida. Tiene que ser real, tiene que ser actual. Algunas exigencias concretas de ese requisito de efectividad de la capacidad económica. Pues uno muy claro es que las normas, por ejemplo, la ley de impuestos de la renta, tienen que tener en cuenta la inflación y el mínimo imponible. Si el principio constitucional exige que yo pueda verme obligado a contribuir por un deber de solidaridad, eso también quiere decir que ese mínimo vital que se pretende con la solidaridad otorgar a todos, ha de ser reservado para el propio contribuyente. Dicho en otras palabras, sobre pretexto de contribuir al programa constitucional respecto a los demás ciudadanos, no puede ser que se viole los derechos del propio contribuyente, el programa constitucional del propio contribuyente. Y eso es lo que justifica el que haya un mínimo imponible, o más bien llamémoslo al revés, un mínimo no imponible, un mínimo que no puede ser objeto de tributación. Es decir, la riqueza debe existir efectivamente. Esa riqueza, hay un mínimo de la cual está más allá del alcance de la exacción tributaria. Y además dice la norma, o dice el principio constitucional, perdón, que esa riqueza tiene que ser actual. Hace muchos años, principios de los años 60 del siglo XX, la Corte Constitucional italiana declaró inconstitucional por violación al principio de actualidad de la riqueza, que forma parte del de efectividad, una norma que establecía el impuesto del año 62 con base en los resultados del año 61. Y dijo la Corte Constitucional italiana en aquellos años, no puede decirse que en el 62 voy a tener la misma riqueza que tuve en el 61. En el 61 puedo estar bollante, en el 62 puedo estar quebrado. Solo es constitucional, solo respeta este principio de capacidad económica, aquel que se refiere a la riqueza actual, efectiva y actual. Pudo efectivamente tenerla en el 61 y no tenerla en el 62. Solo puede grabarse la riqueza actual, la que tengo hoy. Una tercera consecuencia de ese principio o requisito de efectividad es que la capacidad económica debe ser adecuadamente medida. En otras palabras, no puede haber en la ley disposiciones, serían inconstitucionales, que restrinjan la exacta medición de la capacidad económica. Y con esto se refiere el principio
a las presunciones, a las pruebas legales, etc. En la filmina se cita el artículo 11, inciso A, de la vieja ley del impuesto general sobre las ventas. Hoy sigue siendo la misma ley, pero ahora es impuesto al valor agregado, y esa norma ya no existe en la legislación puesta en vigor el 1 de julio del 2019 por la ley 9635 de fortalecimiento de las finanzas públicas. Lo que decía ese artículo 11 es que los descuentos son deducibles, son restables, se pueden disminuir de la base imponible del impuesto de ventas. Los descuentos que cumplan unas características, que sean usuales, que sean generales, usuales en el mercado, generales, es decir, que se aplican para todos los que estén en las mismas circunstancias. Y añadía ese artículo 11A, usuales, generales y que consten en la factura. Y ese constar en la factura se volvía muy dificultoso en algunos supuestos. Por ejemplo, es usual en Costa Rica el que se haga un descuento por pronto pago. La factura dice 10 unidades a 10 colones cada una, es decir, la factura es por 100. Pero si usted la paga antes de 30 días, tiene un descuento del 2%. Bueno, quizás más que el 2%. Del 20%. En lugar de pagar 100, puede pagar 80. Pues bien, ese descuento por pronto pago no consta en la factura, o mejor dicho, consta en la factura de manera hipotética, pero no en concreto. No se sabe si sí o no se hizo uso del descuento, no se sabe si sí o no se cumplió con la condición para que el descuento sea otorgado. Y como la única prueba legal para saber del descuento era la factura, y la factura se emitía antes de que estuvieran completados todos los eventos necesarios para que sucediera el descuento, entonces no se admitía el descuento por pronto pago en disminuir la base imponible del impuesto general sobre las rentas. Como digo, eso ya no es así en la ley del impuesto al valor agregado. Otro ejemplo que sí está en nuestra ley es el problema de las presunciones. Las presunciones, frecuentísimas en derecho tributario, pueden violar el principio de capacidad económica cuando no admiten prueba en contrario o cuando la prueba en contrario es de muy difícil producción. Y voy a pasar a dejar estas filminas para compartirles otras que expliquen lo que quiero decirles. Se ve la nueva presentación que se llama Rentas Presuntivas de Profesionales Independientes. Sí, profe. Bueno, gracias. Varios artículos a partir del artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta contienen distintas presunciones. Vamos a referirnos solo a esta que está en el artículo 13 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ese artículo dice que los profesionales, como los médicos, odontólogos, arquitectos, ingenieros, abogados, economistas, que
no presenten la declaración del impuesto sobre la renta, o bien que no lleven sus operaciones en los libros contables, o que no emitan comprobantes fehacientes y timbrados facturas cuando corresponda, se presume que obtienen una renta neta equivalente a 335 salarios base. El salario base es el salario que obtiene un oficinista 1 del Poder Judicial. En este año, que es cuando hice estas filminas, equivalía a 426.000 colones y hoy anda por 450.200 colones. Ha subido 24.000 más que lo que estaba en esa fecha. En otras palabras, se presume que el que no presenta declaraciones, no lleva su contabilidad o no emite facturas, tiene una renta neta de 335 salarios base, que en el 2017 equivalía a 142 millones de colones. Dicho en otras palabras, a esa renta, 142 millones, le aplicaban los tramos de impuesto que estaban vigentes en esa fecha, 2017. Como digo, estos números han ido cambiando. Voy a subir esta presentación probablemente el fin de semana, actualizando las cifras para que sean las del 2020, pero dijéramos, la idea permanece. Si me vienen a fiscalizar hoy y descubren que en el 2017 no hice una factura, o que mi contabilidad no está al día, o que no se presentó oportunamente la declaración, la Administración Tributaria tiene autorizado por el artículo 13 la facultad de presumir que yo obtuve 142 millones de colones de renta neta, es decir, ya descontado los gastos, y a esa renta neta se le aplican esos tramos de impuesto que aparecen en la filmina, y le corresponde un impuesto a pagar de 33,7 millones de colones. ¿Es razonable esa presunción o no es razonable? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién quiere comentar sobre esa presunción? ¿Ninguno se anima a decir algo? Bueno, yo pienso que esa presunción está mal porque no se puede presumir que alguien gaste eso, pero por un lado lo veo bien porque es como una sanción de no llevar la renta al día y no estar reportando y tributando como se debe. Ok. ¿Y no te parece, supongamos que tenés razón textualmente, es decir, que esto no es una presunción de renta, sino que es una sanción? Es decir, aunque me están cobrando un impuesto, en el fondo no me están cobrando un impuesto, me están cobrando una multa. Ajá. Y es una multa que se impuso sin debido proceso, sin proceso sancionatorio. ¿Me explico o no me explico? Sí, ya entiendo su punto de vista, sí, entonces sí lo vería como inconstitucional porque no se eh, respeta el debido proceso, porque ahí se tiene que demostrar si la persona de verdad gastó algo parecido a lo que la administración quiere que usted pague. Por lo Sí, menos tiene la oportunidad de defenderse. claro. Y la otra cuestión es que, o sea, primero es excepcionalmente alto esto. Yo no sé si estadísticamente alguien gana, o cuánto de la población gana 142 millones de colones netos después de gastos en el año. Me parece que no han de ser muchos. Me parece que más bien han de ser pocos. Sí, más suponiendo que alguien de régimen simplificado que se supone que tributan menos y poco,
de ahí jamás alcanzaría ese monto. A mí me tocó defender, con poco éxito, debo decir, a una notaria de Turrialba que no hizo una factura, o sea, hizo todas sus facturas, no hizo una, y le aplicaron esta presunción. Por una factura de una escritura que valía nada. En lugar del impuesto que le tocaba, le cobraron 33 millones de colones. Ya dijimos que tal vez esto hay una violación al debido proceso porque es una sanción impropia. ¿Qué quiero decir? Aunque la naturaleza es sancionatoria, como dijo Julissa, me parece adecuada la calificación. Es una sanción por no llevar la contabilidad, por no presentar la declaración, por no emitir la factura. Es una sanción. Y sin embargo no la llamamos sanción, le llamamos impuesto. Esto es una renta presuntiva, presumimos que usted obtuvo esto, pero, y a esa suma le corresponden 33 millones de impuesto, que en realidad todos sabemos que es por castigar su descuido. Pero más allá de que podría haber un roce constitucional por el tema de aplicación de sanciones sin debido proceso sancionatorio, obviamente pues se aplica una presunción, se aplica el proceso administrativo de determinación tributaria. Más allá de eso, vean la dificultad de probar en contrario. O sea, esta presunción que está en el artículo 13 de la Ley de Impuestos de la Renta es a los que no presenten la declaración de impuestos de la renta, a los que no tengan registradas sus operaciones en los libros contables o no emitan los comprobantes. ¿Cuál es la prueba en contrario que yo puedo utilizar contra la presunción? Es la declaración coincidente con los libros que además cada uno de esos asientos se basa en comprobantes fehacientes. Entonces, probar en contra de esta presunción es realmente muy complicado. Aunque formalmente el artículo 13 de la Ley del Impuesto de la Renta no solo no prohíbe probar en contrario, sino que expresamente admite probar en contrario, en la práctica es muy difícil hacerlo, puesto que los supuestos en los que se activa la presunción son aquellos precisamente que me servirían para probar en contrario. Este mismo artículo 13 de la Ley de Impuesto de la Renta dice que otros trabajadores independientes, expresamente, recuerdo ahora que dice los taxistas, me parece que también los vendedores de seguros, en las mismas circunstancias, obtienen una renta neta no de 335, sino de 250 salarios base. ¿Alguno de ustedes le ha pedido factura a un taxista? No, profe. Yo creo que más bien ni ellos mismos andan. Una vez hablé con un taxista sobre este artículo 13 de la Ley de Impuestos de la Renta. Yo en el taxi iba, el taxista pues, poniéndose nervioso, creyó que yo era de tributación y que le iba a aplicar la presunción. Y me dijo varias cosas que me parecieron muy interesantes. Una primera es que las Marías pueden emitir facturas. Es parte de la autorización de una María el que pueda emitir un comprobante. Que no lo emiten si uno no se lo pide. Pero la María supuestamente está hecha de tal manera que puede utilizarse para emitir los comprobantes y en el caso de que no se hayan emitido, se pueden, dijéramos, sacar los datos de la María para hacer una contabilidad. Me sorprendió mucho, yo creí que si le pedía la factura me iba a bajar del taxi.
no fue el caso. Dice que además que no es tan infrecuente que se pida factura en el servicio de taxi, que especialmente cuando es la empresa la que paga el taxi, por ejemplo, de trabajadores que están fuera de horario, que tienen que quedarse haciendo horas extras, que es muy frecuente que la empresa pida la factura y que en ese caso es lo ordinario que se emita la factura. Yo realmente no lo sabía. Me contó también este taxista que la mayoría de los taxis están organizados en cooperativas y que las cooperativas tienen un contador que con base en las Marías registra operaciones individualizables para cada contador. O sea, hace una especie, no de libro contable físico, sino es un archivo de Excel. Hace un libro contable en ese archivo de Excel con ingresos y gastos. Y con base en ese libro contable, que como digo es un archivo de Excel, también presentan declaraciones de impuestos sobre la renta, ese contador para todos los taxistas de la cooperativa. Pues aquello me sorprendió mucho, ¿verdad? Yo pensaba que quizás esa actividad de servicio de transporte de personas modalidad taxi quizás era más informal y resultó que no. No obstante lo cual me confesó que las declaraciones casi siempre salen tablas. Es decir, que con base en lo que dice la factura hubo tantos servicios, el contador le imputa costos casi del 100% o un poquito más del 100%, de tal manera que paguen un poquitillo de impuesto, pero que no es lo real. O sea, podría ser real en algún caso, pero en la mayoría de los casos no es el impuesto que le tocaba. Julissa nos decía hace un rato, lo pescó al vuelo, esa presunción es tan alta que en realidad tiene una intención punitiva. Lo que pretende es castigar. Castigar la no presentación de declaración, la no entrega de facturas o el incumplimiento contable. Y no pretende acercarse a la realidad económica. En lugar de eso, una presunción mucho más razonable podría ser, bueno, los abogados que tengan 5 años de graduados ganan en este país en promedio tanto, y por tanto le aplico ese promedio de los abogados que ganan los demás abogados. O las declaraciones de los ingenieros civiles presentadas en el último año fueron de tanto y por tanto le aplico. Eso sí pretendería acercarse a la realidad económica de ese profesional. Pero cuando el impuesto alcanza cotas de irracionalidad económica, es decir, cuando la presunción no pretende acercarse a la realidad, sino deliberadamente apartarse de la realidad económica, es evidente que estamos frente a actos irracionales. Y la irracionalidad en sí misma es inconstitucional. El parámetro de constitucionalidad es la racionalidad. Nada absurdo puede ser constitucional. La psicología detrás de una valoración de una presunción como esta es: el castigo me puede salir tan caro que mejor no me corro el riesgo. Y en Costa Rica no usamos esa expresión, pero en otros países se dice: esa psicología no es correcta, no es válida. Eso se llama terrorismo fiscal. Es obligar a los contribuyentes a que cumplan sus deberes tributarios por miedo. Y eso pues no es correcto. Bueno, vamos a dejarlo ahí por el día de hoy. Esta es la presentación digamos que introduje a mitad del principio de capacidad económica, pero continuaremos viendo ese principio en la lección del próximo lunes. Este grupo de filminas con números lo voy a poner probablemente el fin de semana, y el lunes también pondré el otro grupo de filminas que estoy utilizando.
Muchísimas gracias. Si no hay preguntas, vamos a dejarlo por ahí el día de hoy. Gracias a usted, profe. Bueno, gracias a Gracias, usted. profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Pase buena tarde. Gracias, igual. Buenas tardes, profe. Gracias.